Hola y bienvenidos a este nuevo video tutorial. Mi nombre es Fernando y en este video vamos a hablar sobre la clase string. La clase string representa una cadena de caracteres no modificables. ¿Por qué digo no modificables? Por ejemplo, tengamos un método que actúa sobre un string con la intención de modificarlo. Lo que hace este método no es modificarlo, sino lo que hace es crear un nuevo string a partir del original y lo devuelve modificado. Aquí tengo un ejemplo de lo que quiero decir que la clase string no es modificable. Aquí creamos una referencia a string s. Creamos una referencia y le asignamos el ABC. El s vendría a ser la referencia y el string que le estamos asignando. Cuando a la referencia lo sometemos a un método, por ejemplo el método toUpperCase, que es un método que sirve para convertir a mayúscula todo lo que contenga el string. La referencia no modifica al antiguo valor, sino que crea un nuevo objeto y le asigna el nuevo con el valor de las mayúsculas. El antiguo ya no sirve y crea un nuevo. A eso me quería referir, que la clase string no es modificable. Ahora aquí, en este video vamos a hablar más que todo sobre los métodos que contiene la clase string, que como por ejemplo viene a ser el método length, método indexOf, replace all, to lowercase, to uppercase, y equals in other case, compare to, trim, substring, char at y value of. Para crear un string se la puede crear de diferentes formas, por ejemplo poniendo la clase string y la referencia. Aquí estamos creando una referencia a la clase string. Recuerden que la clase string pertenece al paquete java.lang, que es el paquete predeterminado de Java y que es el único paquete que nos importa, que no va import. Java.lang no va a eso porque ya es un paquete predeterminado de Java, y por eso que string no necesita una importación. Aquí estamos creando una referencia a la clase string. Aquí le estamos asignando un valor de nulo vacío al string, y aquí le estamos asignando un valor al string. Ahora la clase string nos proporciona un operador que se llama el operador de concatenación, que se lo expresa con el signo más, que sirve para unir dos o más strings, para unir un string con un dato numérico, un string con booleano, o unir dos objetos. Por ejemplo, aquí tenemos el string A, pongámosle Fernando, y abajo pongámosle string B, pongámosle hola. Luego imprimimos en consola A más B. Como verán, aquí el más está concatenando los dos strings. También podemos concatenar un entero con un string. Aquí definimos un entero y 5 y lo imprimimos por consola poniendo el valor de i, que es más i. Y como verán, a la hora de ejecutar el programa nos aparecerá hola Fernando y el valor de i es 5. Eso es lo que hace el operador concatenar el signo más. Y vamos con los métodos. El primer método que vamos a ver es el método length, que este método sirve para que retorne
la cantidad de caracteres que tiene un string. Por ejemplo, tenemos aquí la cadena Fernando, la cadena de caracteres Fernando. Si utilizamos el método len, como el método len nos retorna un número, nos retorna una cantidad, declaramos un entero de tipo, vamos a el resultado, y eso va a ser igual a la cadena de caracteres punto el método que es len. Y a la hora de imprimimos el método, seguimos imprimimos el resultado, y esto nos tiene que aparecer, contemos, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, nos tiene que aparecer 8, que es la cantidad de caracteres que tiene el string Fernando. Ese es el método len. Vamos con otro método que vendría a ser el indexOf, que este recibe dos parámetros, sea un string o sea un carácter. Vamos con el string. El método indexOf retorna el índice o posición donde aparece por primera vez el string o carácter que se recibe como parámetro, o retorna un -1 si no lo encuentra. Por ejemplo, definamos el string San José. Aquí estamos definiendo un string San José, y como el método indexOf me retorna un índice o una posición que vendría a ser un número, hay que definir otra variable que es un entero y que me almacene con el método len. Pongamos aquí del método indexOf, ponemos indexOf, y aquí pongamos el string, como dice que el método indexOf recibe un string o un carácter. Pongamos aquí el string que queremos que ver en qué posición está, se encuentra localizada, pongamos José, y imprimimos resultado. Eso nos tiene que aparecer, nos aparece 4. ¿Por qué 4? El método indexOf nos sirve para ver en qué posición se encuentra el string. Aparece 4 porque se encuentra desde la posición 0, 0, 0, 1, 2, el espacio en blanco también cuenta 3 y 4. Aquí encuentra José y imprime que se encuentra en la posición 4. Para eso sirve el método indexOf. También sirve para caracteres. Pongámosle un carácter, por ejemplo, int resultado 2 va a ser igual a punto indexOf. Pongámosle que sea el carácter O, y va a imprimir resultado 2. Como verán, la letra O se encuentra en la posición 5. Eso no tiene que imprimir a la hora de ejecutar el programa, no tiene que aparecer 5 y listo. Para eso sirve el método indexOf. Vamos con otro método que es el método replace. Este método puede recibir dos parámetros. El primer parámetro es un viejo carácter y el otro es un nuevo carácter que lo queremos reemplazar. Este método sirve para reemplazar en el string que invoca este método un viejo carácter por un nuevo carácter. O sea, se utiliza para reemplazar caracteres. Por ejemplo, tenemos estos dos strings, San José y hola. Definamos un nuevo string que se llame cadena, nuestro string cadena que se llame mamá, y otro string que no va a almacenar
el nuevo string, pongámosle hielera. Entonces hielera va a ser igual a cadena, y el método replace, y como el método recibe el carácter viejo, o sea, el primer carácter va a ser el que se va a reemplazar, o sea, m, vamos a reemplazar el carácter m por el nuevo carácter que queremos reemplazarlo, vamos a hacer por la p, y a la hora de imprimirlo, hielera. Esto quiere decir que la letra m va a ser reemplazada por la p. A la hora de imprimir, va a imprimir papá, porque estamos diciéndole que del string cadena estamos reemplazando un viejo carácter por un nuevo carácter que es el p, la m por la p. Para eso sirve el método replace. Hay otro que se llama el método replace all, que es lo mismo, pero en vez de recibir un carácter recibe un string, o sea, una palabra completa. Pongámosle la misma cadena, pongámosle Fernando Castillo, y lo mismo, solo cambiamos el método, pongamos el método replace all. El primero va a ser un string, pongámosle Castillo, y el segundo va a reemplazarlo por, pongámosle Aguirre, y a la hora de imprimir pongámosle hielera mismo. Eso quiere decir que la palabra Castillo va a ser reemplazada por Aguirre. En momento de imprimir sale Fernando Aguirre y no sale Fernando Castillo. Para ese es el método replace all. Vamos con el otro método, que es el método toLowerCase. Este método sirve para convertir todos los caracteres de una string a minúscula. Por ejemplo, pongámosle aquí en A, pongámosle Java con mayúscula, todo con mayúscula, y a la hora de imprimir pongámosle A, y el método debe ser a.toLowerCase, y este método no recibe parámetros, solo se lo invoca, y a la hora de imprimir A. Esto va a querer decir que toda la palabra Java me lo va a transformar en minúsculas. Aquí imprimimos hielera, A. En el momento de mandar a ejecutar el programa, nos aparece Java primero con mayúscula porque imprimí A, era hielera, la que se debía imprimir. Si ves que A está con mayúscula, con el método toLowerCase lo convierte todos sus caracteres en minúsculas. El siguiente método es toUpperCase, que prácticamente es lo contrario del lowercase. Esta vuelta convierte todos los caracteres de un string, lo convierte en mayúscula. Estos métodos solo sirven para string, no sirven para caracteres. Eso significa que solo va a convertir toda la hielera, todo el string, y no va a convertir así la segunda, solo la cuarta, solo la tercera, sino todo el string. Hagámosle lo mismo, solo aquí cambiemos por Java con minúscula, y aquí cambiemos el método toUpperCase, y a la hora de correr el programa nos aparece todo con mayúscula. Ahora vamos con el siguiente método, que es el equals, que este recibe un string. El método equals compara un string, compara el string que invoca el método con la que se le envía el parámetro. Si estos son iguales, retorna verdadero; si no son iguales, retorna falso. El método equals es sensible a mayúsculas y minúsculas. ¿Qué quiero decir que es sensible a mayúsculas y minúsculas? Por ejemplo, definamos dos strings, que sea Java con minúscula y otro string que sea
ya va con mayúscula, que comience con mayúscula. El primero comienza con minúscula, el siguiente comienza con primero comienza con minúscula, el siguiente comienza con mayúscula. Ahora hagamos un pequeño ejercicio. Ponemos si a punto equals a b si a es igual a b, entonces que me imprima son iguales. Caso contrario, que me imprima son diferentes. Ya, en este caso me tiene que imprimir que son diferentes, porque el A no es igual a B, porque uno está escrito con minúscula y otro está escrito con mayúscula. Hagamos la prueba que al momento de ejecutar el programa aparece que son diferentes. Ahora pongámosles iguales para que vean que ahora me tiene que aparecer que son iguales. Por eso son el método equals es sensitivo a mayúscula y minúscula. Ahora el siguiente método es equals ignore case. Este método es igual al equals, pero con la diferencia que este método ignora la minúscula y mayúscula, o sea que no lo toma en cuenta. Con tal que se parezcan, te va a imprimir que es verdadero. Por ejemplo, aquí ya no importa la mayúscula y minúscula. Pongámosle el primero ya va con minúscula y el segundo ya va con mayúscula. Y ahora voy a poner equals ignore case. A la hora de imprimir, a la hora de ejecutar el programa me tiene que imprimir que son iguales, porque el método ignore case, equals ignore case, ignora las mayúsculas y minúsculas. El siguiente método es compare to. Este método sirve para comparar dos cadenas de caracteres y retorna un valor numérico. Retorna 0. Este método retorna 0 si ambas cadenas son iguales. Retorna menor que 0 cuando si la primera string es menor que la segunda, y me retorna mayor que 0 si el string es mayor que la segunda. Si el primer string es mayor que la segunda. Y ese es el equals que compare to. Hagamos otro pequeño ejercicio. Definamos dos strings. Pongamos cadena 1 va a ser igual a 1, 2, 3, 4. Otro string, o sea cadena 2 va a ser igual a 1500. Ponemos que valor va a ser igual a cadena 1 punto compare to cadena 2. Valor va a ser entero porque me va a retornar este método de aquí me va a retornar un valor de 0, mayor que 0, menor que 0. Y ponemos la siguiente línea de código. Ponemos si valor es igual a 0, me va a retornar que son iguales. Caso contrario, si valor es menor que 0,
a retornar que K1 es menor que K2. Caso contrario, si no es mayor debe ser mayor, si no es menor debe ser mayor. Entonces K1 es mayor que K2. Y al momento de, como vemos aquí, K2 es mayor que K1, entonces me tiene que retornar que me tiene que salir que me sale que K1 es menor que K2. Efectivamente K1 es menor que K2. Para eso sirve el método compare_to, compara dos strings y retorna según dependiendo, y retorna un valor numérico si es 0, si son iguales, si es menor que 0, si el primero es menor que la segunda y es mayor que 0, si el primero es mayor que la segunda. Ahora vamos con el siguiente método, que es el método string, el famoso string. Este método sirve para eliminar espacios en blanco que se encuentra al principio o al final de la cadena de caracteres, y este método no elimina espacios que se encuentran situados entre las palabras. Por ejemplo, aquí el método string, pongámosle Java 1 de espacio. Como verán, tiene un espacio en blanco en la primera y un espacio en blanco en la segunda, al final. Al momento de, si queremos imprimir al método A, pongámosle el método string. Entonces el método string nos tiene que eliminar los espacios en blanco al principio y al final, pero no elimina los espacios que se encuentran en medio de las palabras, en intermedio. Al momento de ejecutar este programa, como verán, nos elimina los espacios en blanco. Ya no imprime espacio en blanco, nos eliminó. Ahora vamos con el siguiente método, que es el substring. Método substring sirve para... El método substring recibe dos parámetros. El primero va a ser un índice inicial, o sea, un entero, y va a recibir otro entero que se va a llamar índice final. Este método retorna el segmento del string entre la posición inicial y entre la posición inicial hasta una posición anterior, o sea, hasta una posición final. Esto lo entenderán mejor con un ejemplo. Pongámosle string en cadena mismo, pongámosle aquí desarrollo orientado a objetos. Entonces a cadena ponemos el método substring. Este método, como recibe dos enteros, pongámosle 11 y 20, y mandemos a imprimir cadena, no hilera. Comentemos. Esto quiere decir que la primera va a ser la posición inicial, que cuenta de aquí de izquierda a derecha, y la segunda va a contar espacios de derecha a izquierda. Cuente de aquí y 11 espacios a la izquierda, va a llegar hasta aquí, y si cuenta espacios de derecha a izquierda, va a llegar hasta acá. Hasta acá tiene que llegar. Eso significa que va a imprimir, veamos lo que imprime.
va a imprimir orientado, porque cuenta 11 espacios por la izquierda: 2, 4, 6, 8, 10 y 11 con el espacio en blanco. Y aquí 20 va a ser 2, 4, 6, 8, 10, 11 hasta aquí. Eso significa que el método substring me va a retornar una palabra que se encuentra entre esos límites. Como orientado se encuentra dentro en medio de esas dos posiciones, me va a imprimir orientado. Este es el método substring. Vamos con el siguiente método, que es char.at. Este método recibe un parámetro, un entero que se llama índice. El método char.at devuelve un carácter que ocupa la posición indicada por este índice. Por ejemplo, definamos la cadena Java, la cadena Java. A esta cadena ponemos el método char.at y la posición, digamos la posición 2, y nada, va char.at. Aquí me sale un pequeño error porque me está retornando un carácter. Definamos la hilera como char, tipo char, y listo. Aquí el método char va a buscar en la variable A, que es Java. En la posición 2 me va a retornar un carácter. Al momento de imprimir, me imprime V. Recuerden que se encuentra desde la posición 0, 0, 1 y 2, me imprime V, la letra V. Vamos con el último método, que es valueOf. Este método convierte valores de una clase a otra. Permite convertir valores que no son de tipo string a valores de tipo string. Por ejemplo, tenemos definido un string número que sea igual a pongámosle string.valueOf 34. Imprimimos número. Ya el método valueOf sirve para convertir valores de que no sean string, lo convierte a string. Aquí lo que está haciendo, digamos, aquí hay un entero, estoy poniendo un entero y lo voy a transformar en string para que al momento de imprimir imprime el string, y eso vendría a ser. Y bueno, estos son todos los métodos que contiene la clase string. Si quieren investigar más sobre la clase, pueden visitar el API de Java. Visitar el API de Java y JavaLang, la clase string, y investigar más sobre los métodos. Y bueno, esto vendría a ser todo por el video. Viene a ser todo, espero que le haya gustado y nos vemos para otra próxima ocasión.